Baba Barba Gris habló sin amargura. Se reclinó desnuda en su espaciosa cama de musgo y plumas, se abrió las piernas para exhibir impúdicamente la carne arrugada de su sexo. A continuación se puso a acariciarse y a golpearse suavemente mientras rememoraba. Cada caricia parecía propiciar recuerdos, como si estuviera leyendo los relatos de sus pliegues grises de piel. Me quedé huérfana a una edad muy cruel. Encontré a mi madre muerta a un amanecer. Su cuerpo yacía destrozado al pie de un alto precipicio donde debía de haber estado recogiendo huevos de chorlito. Sus ojos ciegos contemplaron la historia. Levanté la mano fría de mi madre y me la pegué al cuerpo, suplicando. De esta forma, la chiquilla abandonada había podido sacarle unas cuantas horas finales de afecto a su finada madre. Durante una corta temporada no permití que la energía sexual escapara de mí por medio de gritos y pataleos. No pasó mucho tiempo antes de que los despiadados depredadores sexuales de su aldea descubrieran que tenían a su disposición a una niña indefensa y desprotegida. La primera noche que la pequeña Baba se quedó sola en su choza, la asaltaron. Con la voz rota de nostalgia, la Baba continuó. Me dibujaron un mapa de mi feminidad interna. Con cada violenta cometida me enseñaron más cosas de mi cuerpo. Y contó que un contingente de salvajes venía a penetrarla todas las noches. Muchos de ellos obtenían su perverso placer de su tierno cuerpo infantil, pero la Baba decidió que a cambio se quedaría con algo de cada uno. Si bien no era capaz de detenerlos, sí podía aprender a controlarlos a base de aumentar o disminuir su placer. Siendo todavía una niña, recibió a 1.000.000 de aquellos asaltantes y los usó en su propio beneficio. Aquellos crueles encuentros fueron su educación, y de su sufrimiento extrajo una pletórica de prácticas sexuales increíbles. Llegué a esperarlos con ansiedad. Los ojos me brillaban de expectación cada vez que se acercaban los penes rojizos. Sabía que cada uno de ellos era una oportunidad para experimentar y perfeccionar mi pericia sexual. Cerró los ojos para rememorar la nostalgia. Entre mis brutales mentores había mujeres que me aguantaban la nuca con las palmas de las manos entrelazadas mientras me obligaban a lamerlas hasta casi asfixiarme. Hablaba con una voz despojada de tristeza. Frente a la boca de la caverna bramaba una ventisca cegadora. Dentro, una pequeña fogata calentaba un caldo burbujeante de cincos estofados. La Baba removió el contenido de la olla y añadió: así fue mi infancia. Pero aquello solo duró unos cuantos años. A medida que yo ganaba fuerzas, mis ya maduros maestros empezaron a perderla. Para entonces yo ya los había esclavizado con mis talentos eróticos, porque me había convertido en un depósito rebosante de técnicas sensuales. Ellos ya no podían encontrar satisfacción en ninguna otra parte, mientras que yo ya había aprendido todo lo que ellos podían enseñarme. Me traían oro y joyas, cosas que a mí no me servían para nada. Por fin, a lo largo de una serie de escenas teñidas de compasión y de venganza, fui llevando a todos mis antiguos y antiguas violadores a un éxtasis tan grande que les causó la muerte. La Baba continuó con su crónica mientras se levantaba y echaba a andar por la cueva llena de goteras. Tenía tal reputación de artesana sexual que ahora me buscaban jóvenes y viejos, hombres y mujeres, para que los educara. Durante su juventud de bruja sexual la habían estudiado los pretendientes ansiosos por adquirir los secretos que ella había acumulado, su verdadero tesoro, obtenido a lo largo de incontables noches de forcejeo y dolor. A fin de disminuir su número, me retiré a esta cueva. Aquí solo me pueden alcanzar los jóvenes y fuertes. La peregrinación mata a los débiles y los viejos. Sus huesos prácticamente van dejando un rastro hasta mi entrada. Se rió. Los Sherpa ni se acercan, ni a mí ni a mi casa, dijo la Baba. Los Sherpa creen que mato a los que aspiran a ser mis amantes. En realidad, la realidad es que mueren por su propia mano. Solo los aspirantes más saludables llegaban a la cueva. Entre los esqueletos no había lisiados, no había cuerpos deformes, eran cráneos de gente guapa, con las dentaduras perfectas y relucientes. Todos habían ido en busca de placer para sí mismos, explicó la Baba. Max fue el único que llegó con el objetivo de suministrar placer a otros, pero en cuanto comprendió el poder que confería suministrar aquel placer, se vio tentado de usarlo en beneficio propio.
Hizo un gesto en dirección a los esqueletos y habló con voz hueca y ventosa. Mueren consumidos. El hambre y el agotamiento los dejaba en los huesos, hasta el punto de que pronto los jóvenes aprendices parecían más ancianos que su perpleja maestra. Un buen día la baba regresaba dando tumbos de su jornada de cacería y se los encontraba muertos. A veces, si le gustaba una curva original en la cresta ilíaca del aprendiz muerto, la baba la aprovechaba para uno de sus proyectos. Nunca tiraba nada, y hasta usaba las cuerdas vocales, los tendones y los intestinos resecos para amarrar las distintas piezas. Así era como sus jóvenes y hermosos amantes le seguían dando placer después de muertos. Si tenía suerte, le daba tiempo a fabricarse una nueva herramienta de placer antes de que se presentara el siguiente estudiante en la entrada de la cueva. Horrorizada, Penny le preguntó: ¿usas estos huesos? Todos los productos de Eres Hermosa se basan en los diseños de la baba. El arco de uno de los artículos provenía de una costilla. El diámetro de otro de los juguetes se basaba en un fémur humano. Señalando un enredo de cúbitos y tendones, y con la mirada brincando de emoción, la baba dijo: Max intentó asesinarme una vez con ese. Su habilidad ya era tan grande que empuñó mi propia creación para llevarme a unos paroxinos de éxtasis tan gloriosos que a punto estuvieron de matarme. Y le contó que Maxwell le había desafiado a un duelo erótico. Se había plantado allí, desnudo, un joven y arrogante animal macho, con las piernas muy separadas. Se había empujado el pene erecto hacia abajo en dirección a las rodillas para acto seguido soltarlo y que le diera un fuerte porrazo en el vientre plano y duro. Con un centelleo pícaro en la mirada se puso a mecer las caderas para que su miembro oscilara de un lado a otro y dijo: «Venga vieja, empálate. Obtén placer de esta carne que también has entrenado». «¿Y cómo te salvaste?», preguntó Penny. La anciana sonrió al recordar y dijo: «El arma que él usaba salió disparada de mi cuerpo y se hizo pedazos. Salió despedida como si fuera el tapón de corcho de una botella. Y el impulso me echó hacia atrás y provocó que me golpeara la cabeza contra la pared de la cueva. Cuando me desperté, Max se había marchado. Se había fugado llevándose gran parte de mi tecnología de herramientas sexuales». «Pero, ¿cómo te libraste?», insistió Penny. La baba se tocó con aire solemne. «Reemplacé un placer por otro. Pensé en lo hermosa que era mi madre y en lo mucho que yo la adoraba. Y grité». Penny ahogó una exclamación. «¿Con la vagina?». La baba respondió casi a gritos: «Niña, se puede expulsar energía de casi cualquier orificio corporal». Penny dio un sorbo de su infusión de líquen y se planteó la idea. «Esto», dijo la bruja sexual sacándose algo de sus húmedas entrañas, «es lo único que me queda de mi madre». El objeto que tenía en la mano era de color parduzco, como de madera pulida, parecido a un lápiz sin barnizar, y ella se lo sacó lentamente de dentro. Era su dedo más largo, le explicó la baba en voz queda. Se lo corté mientras los animales salvajes todavía estaban devorando el resto. Se lo ofreció a Penny para que lo examinara. El dedo emitía un brillo húmedo y tenía la superficie surcada de arrugas. En la punta más fina había una uña descolorida y parecía una costra. Se mostraba caliente y vivo al tacto y emitía un fuerte olor a los aceites naturales de la baba. Hasta la penumbra de la cueva resultaba un objeto cautivador. Penny sopesó la reliquia en la palma de la mano. La entristeció acordarse de su madre desnuda y abierta de brazos y piernas, luchando contra sus ataduras en una siniestra buhardilla de Nebraska. Ahora mismo estaría farfullando víctima del síndrome de abstinencia sexual, retorciéndose sobre las sábanas empapada en sudor como un animal salvaje y febril. La imagen llenó a Penny de desesperación. Cuando la joven hizo amago de devolverle el tesoro, la baba no alargó la mano para recogerlo. Lo que hizo fue arquear la espalda y empujar hacia adelante el anciano pubis. Notando lo que deseaba la artesana del sexo, Penny escupió en el dedo para humedecerlo y dirigió la punta nudosa al centro de la pelambrera blanquecina. Cuando por fin se lo encajó con decisión, la anciana ahogó un grito de placer. «Esto es lo que tengo que hacerte entender», juró la anciana. «Me salvé canalizando el desprecio de Max hacia su origen. Cuando me desperté, aquel diablo ya no estaba y junto con él habían desaparecido muchos de mis instrumentos favoritos.
Todo lo que Max no le había robado lo había reconstruido de memoria, las recetas de hierbas, por ejemplo, para sus repugnantes cataplasmas y enemas. Igual que una bala rebota en una roca, igual que un eco resuena en la pared de un desfiladero, tienes que redirigir la energía de Max. En uno de los últimos días que pasó en la cueva, Penny dejó a un lado su infusión y se puso a rebuscar entre los huesos mondos y las cáscaras tiradas de huevo que cubrían el suelo de piedra. La baba iba a pasar un tiempo fuera recolectando víveres y Penny necesitaba rectificar algo que había hecho muy mal. Al cabo de un rato de hurgar entre la porquería, Penny localizó lo que necesitaba, su móvil. El icono de la pantalla le mostró que le quedaban unos minutos de batería. Marcó un número de Nueva York que tenía almacenado en la memoria del teléfono. Un hombre le contestó al primer timbrazo. ¿Brenda? Era una voz afónica, como si llevara meses llorando. Penny respondió en tono triste. No. Y explicó en tono compasivo. Nos conocimos hace unas semanas en Central Park. El pobre hombre parecía destrozado. Su prometida seguía contándose entre los millones de mujeres que habían abandonado la sociedad. Penny tuvo que recordarse a sí misma por qué había llamado. Había llamado con la intención de disculparse y de aceptar una responsabilidad al menos parcial por la plaga de Eres Hermosa, y para prometer que haría todo lo que pudiera para poner remedio a la crisis. Quería asegurarle a aquel desconocido afligido y perdidamente enamorado que ya casi estaba lista para luchar contra Cornelius Linus Maxwell. Pronto ella también sería una bruja sexual de pleno derecho, lo bastante poderosa como para enfrentarse a la conspiración de nanobots de Max y sacarla a la luz. Quería arropar a aquel hombre con un reconfortable capullo de palabras amables. Pero en el momento crucial le faltó valor, así que terminó preguntando: ¿Cómo te llamas? El nombre del teléfono se sorbió la nariz. Yuri. Su voz temblorosa se tranquilizó y preguntó: ¿Cómo te llamas tú? De pronto su pregunta sonaba extraña e incisiva. Penny se planteó revelarle su verdadero nombre. Miró la boca de la cueva con expresión culpable y a continuación siguió con la mirada la elegante trayectoria de un pájaro sobre el fondo del cielo azul de Nepal y por fin dijo: Me llamo Shirley. Siguió un silencio más largo y por fin el hombre repitió: Shirley. Ahora su voz había endurecido. Shirley, ¿por qué el identificador de llamadas de mi teléfono pone Penny Harrigan? El hecho de que acabaran de pillar mintiendo dejó a Penny de piedra, mortificada y sin habla. Su ritmo cardíaco se aceleró hasta alcanzar las 165 pulsaciones por minuto. No seas ingenua, le espetó cruelmente Yuri. Leo el National Enquirer. Su tono rezumaba amargura. Sé que Penny Harrigan está reclamando la propiedad de las patentes de Eres Hermosa. He visto en las noticias que vas a comparecer ante el tribunal la semana que viene. Soltó una risa histérica y parecía un ladrido. Tú me robaste a mi Brenda. Tú has robado a las mujeres de millones de maridos y a las madres de millones de hijos. El chorreo se volvió tan estridente que Penny se vio obligada a sostener el teléfono con el brazo extendido. Las amenazas arrancaron ecos en la cueva. La joven desapareció. La joven percibió el desprecio asesino de su voz. Era inequívoco. En Nueva York todo hombre con agallas sueña con matarte. El teléfono de Penny emitió un pitido para avisar de que se estaba quedando sin batería. Como te atrevas a dejarte ver en el juicio por la propiedad de las patentes, le juró Yuri, te vamos a desmembrar viva. Esta noche iremos a quemarte la casa. Su amenaza dejó sin aliento a Penny. Monique, pensó. Monique estaba sola, inválida y encerrada en su cuarto, sin otras provisiones que unos pastelitos Pop Tarts y el agua embotellada que ella le había dejado. Penny tenía que llamarla para avisarla. Si una multitud enardecida pegaba fuego a la casa, quemarían viva a Monique. Y fue entonces cuando la batería del teléfono decidió acabarse. Durante el largo vuelo de regreso del Nepal a Nueva York, Penny pensó en su mejor amiga. Cada vez que se acordaba de Monique, una persona tan animada en el pasado y que ahora se tocaba servilmente en una habitación a oscuras y cerrada, usando un coxis humano formado con polímeros de la era espacial, le venían ganas de llorar. Pobre Monique, con sus partes íntimas maltrechas y llenas de ampollas, estaba claramente caminando por la cuerda floja que separaba el placer de la muerte.
Penny rezó en silencio a los dioses tántricos de la antigüedad para que su encantadora compañera de casa siguiera con vida. A fin de matar el tiempo durante su largo viaje, practicó los ejercicios de satisfacción solitaria que la baba le había enseñado sin descanso. Llevó sus cuartos traseros al borde del orgasmo y luego sustituyó aquella excitante sensación por pensamientos de amor sincero a su padre. Retorciéndose los pezones, se llevó al borde mismo de la hiperventilación y acto seguido redirigió el crescendo de pasión a pensamientos fantasiosos de gatitos abisinios. A lo largo de los días que habían pasado juntas, la vieja le había hecho una selección, en apariencia arbitraria, de las armas eróticas que había tiradas por la cueva. La bruja había usado todos esos toscos ensamblajes de huesos, piedras y plumas a modo de cuña o de palanca para acceder a los puntos calientes tántricos más inaccesibles de Penny. Una vez alcanzados, la bruja estimuló repentinamente a la joven para llevarla a un enloquecido nivel de excitación, siempre animándola a dar rienda suelta a su placer en forma de pataleos físicos o torrentes gozosos de palabrotas abyectas. Después de cada sesión, secaba el sudor del cuerpo de Penny usando puñados de musgo fragante. Las dos juntas bebían infusiones de líquen y Baba Barba Gris le explicaba la teoría de que el placer era una energía inmortal que se podía dirigir y canalizar. El placer, explicó, se veía atraído por las personas que habían adiestrado sus órganos receptivos para darle la bienvenida. Sin embargo, la avisó, el placer no se podía retener ni acumular. Tenía que fluir a través de su objetivo, en caso contrario ese objetivo moriría. Esgrimiendo un cuerno de carnero, que había mejorado añadiéndole muchas piedrecitas inductoras de placer y aceites de hierbas, la bruja le indicó a Penny que se tumbara y le dijo: ¿Volvemos a empezar la lección, querida? Era cierto. Los 136 días que Penny había pasado en París con Max la habían adiestrado en el arte del placer sin amor. En cambio, las semanas que había pasado recluida en la húmeda cueva de la baba le había enseñado que aquel profundo éxtasis podía coexistir con el afecto todavía más profundo. El apego que sentía por la bruja sorprendía a la propia Penny. No había tenido ni idea de su intensidad hasta su última mañana juntas, cuando se despertó en el lecho de materia vegetal seca que compartían y fue consciente de que tenía que volver al mundo exterior. Esa mañana Penny desayunó en silencio sus gachas de serpiente molida con grumos. Guardó sus escasas pertenencias en una cómoda vejiga de oveja. Llevaba tanto tiempo viviendo desnuda que ahora el traje pantalón de Norma Kamali le producía una sensación extraña sobre el cuerpo. Por fin se arrodilló para darle un beso de despedida a la baba que seguía durmiendo. A continuación, emprendió su atroz descenso de madrugada por las paredes verticales de los precipicios del Everest. Más tarde, sentada a bordo de un jet privado de alquiler, ataviada de pies a cabeza con un exquisito conjunto Versace, Penny dio un sorbo de su infusión a base de ramitas y leche de Jack recogidas por la lamia. Comprobó su correo electrónico y descubrió que su juicio para dirimir las patentes estaba programado para al cabo de unos días. Su primer paso en su guerra contra Max sería disputarle la propiedad exclusiva de los diseños de Eres Hermosa. Así lo obligaría a enfrentarse a ella y los dos combatirían en un tribunal público. Si Penny perdía, le esperaba la muerte, pero la muerte no la asustaba, al contrario. Le infundía la esperanza de reunirse un día con Baba Barba Gris en una eternidad de placer. Pero, ¿y si ella, Penny Harrigan, ganaba su audaz batalla? Pues si ganaba, y el mundo se veía liberado de la conspiración de Celinus Maxwell, entonces ella regresaría a vivir tal como había vivido la vieja bruja, en aquella cueva aislada en el costado de un precipicio, inventando medios interminables de procurarse placer y de instruir a los estudiantes que buscaran una guía.